capítulo anterior, la evolución política del régimen, las internas entre los inmovilistas y aperturistas, el caso Matesa y sus consecuencias sobre los factores de poder, las protestas sindicales y estudiantiles y la crecida del antifranquismo político. Guinea, el fin del colonialismo. Aperturistas y reformistas. El año 1969 debió haber sido para Francisco Franco el de la culminación feliz de un ciclo histórico. Había detentado durante 30 años el mayor poder que ningún gobernante en España hubiera tenido nunca. El país se había transformado en una potencia industrial, aunque su crecimiento mostraba los primeros síntomas de agotamiento. Y lo más trascendente para su obra desde el punto de vista político-institucional, había asegurado la continuidad del régimen con la designación de don Juan Carlos como su sucesor con el título de rey. Pero el vino se había agriado en las copas por culpa del escándalo provocado por el caso Matesa, un episodio de corrupción empresarial. No era, por cierto, el primer caso de fraude que se producía durante el prolongado gobierno de Franco, pero ninguno había adquirido semejante trascendencia pública, ni había enfrentado a los diversos sectores de poder en forma tan abierta y áspera. Los 41 medios de prensa con que contaba la Falange, en forma directa o indirecta, se dedicaron a denunciar el tráfico de influencias del Opus Dei y de los tecnócratas del gobierno, supuestos implicados en el escándalo. Para el caudillo, que nunca se había preocupado demasiado por otros casos de corrupción, la situación resultó intolerable. Para el vicepresidente Luis Carrero Blanco era peor aún. Tenía plena conciencia que el ensañamiento falangista era un tiro por elevación contra su figura. Reaccionó, por tanto, antes de que el daño fuera mayor, y recomendó al caudillo cortar por lo sano. Cesar a los supuestos culpables y a sus acusadores era un método clásico al que Franco siempre había apelado para salir de las crisis. Esa solución salomónica fue aplicada una vez más, pero en esta ocasión con algunas modificaciones de significativa importancia. La crisis del año 69 es una crisis ya de futuro. ¿Qué va a pasar cuando esto continúe, cuando la contestación interna sea ya de un volumen incontrolable, cuando el caudillo no pueda seguir ejerciendo sus poderes omnímodos y carismáticos, porque es un anciano que empieza ya a tener más de 70 años? Ahí es cuando la fractura en el seno de la élite yo creo que es más dramática. Y el gobierno llamado monocolor del octubre del 69 es una demostración de que ha fallado uno de los criterios de supervivencia del régimen, que es el acuerdo entre las familias para repartirse parcelas de poder. El gobierno de octubre del 69 significa derrotados y vencedores dentro de la coalición. La influencia de Carrero había crecido en forma notable. Se encargaba con su habitual eficiencia de todos los detalles del gobierno. El nuevo elenco ministerial fue entonces el resultado casi absoluto de sus sugerencias. Por primera vez en la historia del régimen, el famoso equilibrio entre las diferentes corrientes que componían el franquismo no fue respetado. Los tecnócratas García Moncó y Navarro Rubio debieron irse, pero también se alejaron Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz, todos afectados por las derivaciones del caso Matesa. El ministro de Exteriores, Fernando Castilla, veterano adversario de Carrero, le siguió los pasos, al igual que dos viejos amigos del caudillo, los ministros de Gobernación, Camilo Alonso Vega, y el de Marina, Pedro Nieto Antúnez. El 29 de octubre de 1969 tomó posesión el gobierno monocolor, como se le bautizó en su momento. Predominaban los funcionarios vinculados al Opus Dei, encabezados por Laureano López Rodó, un ministro sin cartera, pero con mucho poder.
Como aparente concesión a don Juan Carlos, su antiguo consejero y preceptor, Torcuato Fernández Miranda, se encargó de la secretaría del movimiento, y Gregorio López Bravo, en este caso por decisión directa de Franco, pasó de Industria a Asuntos Exteriores. El peso del Opus Dei en el nuevo gobierno no gozaba de las simpatías del franquismo ni de los españoles en general. Los sobrenombres del Opus Rodó o Lopus Bravo se convirtieron en una ironía popular con la que se aludía a esos ministros muy identificados con esa prelatura. La consecuencia política más directa del gobierno monocolor fue el definitivo afianzamiento de Carrero Blanco y la certeza pública de que en un plazo no demasiado lejano se convertiría en el sucesor natural de Franco en la presidencia del gobierno. Se especulaba con que su rol sería el de timonear el acceso al trono de don Juan Carlos y a la vez el de asegurar la continuidad de los principios fundamentales del régimen. Su característica principal era la absoluta fidelidad al caudillo y a su obra, además de su aparente ausencia de ambiciones personales. Era un hombre introvertido, inflexible y convencido que el mundo estaba dominado por lo que denominaba las tres internacionales: la comunista, la socialista y la masónica. Carrero era un alter ego de Franco, era igual que él, es decir, un militar, era marino en ese caso, y entonces la concepción militar ordeno y mando, de jerarquía, de orden, en fin, era más tradicional que Franco todavía, y sobre todo su mujer pues se oponía a que hubiera obras de teatro más o menos modernas, en fin, esto de la censura de las cuestiones de sexo y todo eso era más tradicional, era más de derechas, digamos, pero lo mismo que Franco, era un militar y él creía honradamente que hacía un servicio a su país y yo creo que se murió, después de comulgar, por otro lado, se murió creyendo que había hecho un gran servicio a su país y yo creo que en su conciencia no se le puede negar esta idea de que era un hombre honrado, por otro lado, no se lucró personalmente y no se puede decir que fuera un tipo corrupto y muy autoritario, desde luego. La confirmación de que Franco lo había impulsado al centro de la escena en forma definitiva provocó una inmediata profundización de las diferencias en la élite franquista. Los inmovilistas, partidarios de la continuidad de los principios esenciales del régimen, encontraron en Carrero Blanco un aliado insustituible. No estaban dispuestos a realizar concesiones para otorgar a los españoles una mayor libertad política, sobre todo después de lo ocurrido. Consideraban que la crisis había sido una consecuencia directa de los excesos provocados por la vigencia de la ley de prensa promovida por Fraga Iribarne. Los aperturistas o reformistas, por su parte, estaban convencidos que la evolución natural del régimen debía terminar en una especie de democracia liberal más o menos controlada. Al final del franquismo se produce efectivamente una oposición entre dos fuerzas, una que se llamó el búnker, está muy bien llamado, es decir, los que se resistían a que aquello evolucionara, y que era una minoría, y casi todos los demás, ya todas las demás familias, decididamente, incluso las tradicionalistas, a favor del cambio y del progreso y de, bueno, no sé, homologación que se decía con otros países europeos. Es tan absurda la oposición que, por ejemplo, en el búnker se decía, en los años 70, se dice de pronto, en España no habrá nunca televisión en color ni partidos políticos. Es algo increíble. ¿Cómo no iba a haber televisión en color? Lo de los partidos políticos podemos discutirlo, pero ya negarse a que hubiera televisión en color. Ese periodo del 69 al 73 es clave porque demuestra que el franquismo, conseguidas sus metas en el programa que le dio nueva supervivencia en el 59, ya no tiene recambio ni alternativa, que la receta de prosperidad a cambio de participación política ya no se sostiene, porque las propias demandas de liberalización proceden de aquellos sectores beneficiados por el proceso de expansión económica, que la prosperidad ya no es un sustituto de la política como participación democrática, sino que es la base, la prosperidad que alimenta esas demandas en esas clases medias y clases obreras cualificadas, que tienen estudios, que tienen capacidad de juicio y que demandan participación en la gestión de la voluntad pública del Estado.
La sensación de que el final de Franco se acercaba aumentó el antagonismo y las contradicciones entre sus partidarios. Esos enfrentamientos provocaron en el régimen la típica parálisis decisoria que suele afectar a los sistemas dictatoriales en su ocaso cuando las condiciones de liderazgo se deterioran en forma evidente. Y el de Franco no era una excepción. Aunque conservaba cierta lucidez mental, el caudillo carecía del vigor y de la voluntad de antaño para gobernar. Solía dormitar en las reuniones de gabinete y sus vacilaciones eran cada vez más evidentes. El resultado era una puja cada vez mayor entre sectores antagónicos para imponer su criterio y asegurar su supervivencia. Una muestra de esta situación fue el reabierto debate por la ley de asociaciones dentro del movimiento, un proyecto que contemplaba una mayor participación política y que José Solís Ruiz había impulsado desde 1964. El objetivo central era el de revitalizar la estructura política del régimen, creando organizaciones que captaran la adhesión de nuevos militantes. Más allá de los eufemismos, se trataba en realidad de generar el embrión de nuevas agrupaciones que reemplazaran al viejo y gastado partido oficial. Poco antes de su cese, Solís Ruiz había conseguido que ese estatuto fuese aprobado por las Cortes. Pero Franco no solo no lo refrendó, sino que ordenó a Fernández Miranda que congelara su eventual ejecución. Fernández Miranda cumplió la orden con suma habilidad, le dio largas al asunto y hasta propició una revisión del proyecto original. Hasta 1974, esa legislación no entraría en vigor. Hasta entonces, los aperturistas verían bloqueada cualquier posibilidad de dar un nuevo contenido político al franquismo. Y para entonces ya sería demasiado tarde. Lo interesante de ver a finales de los 60 y comienzos de los 70 es cómo los falangistas buscan la forma de organizarse porque se sienten fuera absolutamente del poder. Y entonces buscan la vía de la calle. Ellos se dan cuenta, bueno, en el gobierno pintamos muy poco, cada vez menos. El ministro secretario general del movimiento, vivienda, pequeños ministerios. Pero esos falangistas son burócratas que forman parte del régimen. Y entonces ellos buscan nuevas vías. Como no hay partidos políticos, ese papel que ellos llaman de oposición lo pueden hacer desde dos sitios. Desde la cadena de prensa, muy especialmente desde arriba, que es la principal cabecera falangista, u organizando asociaciones, porque hay una ley de asociaciones. Entonces esa vía sí es legal. Como ellos son falangistas, a nosotros no nos van a decir que no nos podemos asociar y organizar. Otro ejemplo de la agudización de los enfrentamientos dentro del franquismo fue el resultado final de la investigación por el caso Matesa. Pese a que el cambio de gobierno había sido una clara sanción contra los que impulsaron la difusión del escándalo, el Tribunal Supremo llegó a un veredicto de culpabilidad en julio de 1970. El empresario Juan Vilarreyes y los exministros Faustino García Moncó, Juan José Espinosa y Mariano Navarro Rubio fueron condenados a multas y penas de cárcel. Vilarreyes, que se consideró víctima de la despiadada política interna franquista, amenazó al gobierno con revelar documentación que involucraría a otras personalidades y empresas ligadas al régimen si no se aliviaba su situación. Carrero intentó convencer a Franco de echar tierra al asunto antes de que fuera demasiado tarde, pero el caudillo demoró cualquier decisión. Según su mujer, este tema lo hundió en una depresión que se prolongó todo el verano de 1970. La depresión de Franco pudo haberse producido por su temor a la difusión de nuevos casos de corrupción que podrían manchar definitivamente el prestigio de su gobierno. Pero también tenía otras razones para que su estado de ánimo no fuera el mejor. Entre los años 1970 y 1973 debió enfrentarse a otros problemas políticos y sociales que presagiaban tiempos cada vez más funestos. La conflictividad sindical y la estudiantil se convirtieron en un problema insoluble, sobre todo porque casi el único argumento para resolverlo fue el incremento de la represión. Había, ciertamente, en las grandes ciudades había un cierto movimiento obrero que se manifestaba en algunas huelgas más o menos larvadas en las grandes empresas, y había un movimiento estudiantil
sobre todo en los años 70, a principios de los años 70, muy pujante, venía de antes obviamente, pero entonces ya estaba muy pujante en contra del régimen. Entonces el régimen, digamos que hacía aguas por muchos lugares, pero en cualquier caso, como Franco estaba tan viejo, el sentimiento general era que había que esperar a que se muriera para que las cosas cambiaran, porque en vida de Franco no iban a cambiar. Franco ya estaba muy viejo, ya era cosa de un año, de dos, entonces digamos que todo el mundo estaba esperando. Unos estaban esperando y obviamente esa minoría dirigente que se había aprovechado durante los 40 años del régimen, esa minoría estaba temiendo más que esperando, ¿no? Y estos son en cierto modo también las claves que nos van a dar la transición, ¿no? La incapacidad de adaptación del régimen o su lentitud para generar respuestas adecuadas provocó también un creciente malestar estudiantil. En este ámbito, paradójicamente, el gobierno realizó una reforma integral que a la postre favorecería el mejoramiento de la educación en España. Pero sus efectos fueron tardíos. Otro miembro del Opus Dei, José Luis Villar Palasí, se encargó de la tarea y la afrontó con la decisión y la aséptica política propia de un tecnócrata. La reforma pretendía modernizar el nivel técnico y académico sin dejar de respetar el marco institucional y cultural del franquismo. El problema era que, pensada para que su implementación se hiciera gradualmente a lo largo de 10 años, se aceleraron demasiado los plazos. El remedio resultó peor que la enfermedad. Afectó derechos adquiridos de profesores y estudiantes, provocó un incremento de la conflictividad y generó una resistencia que por diferentes motivos unió a la derecha y a la izquierda del arco ideológico español. Villar Palasí perdería su cargo por culpa de su propia prisa. La intelectualidad joven, aquellos que están siendo estudiantes o jóvenes profesores a lo largo de los 60 y 70, evidentemente están en la vanguardia antifranquista de una manera frontal, incontestable. Lo cual no quiere decir que haya sectores universitarios todavía muy reaccionarios y muy pegados a la silla franquista. Pero por eso hablaba de los sectores universitarios jóvenes, nuevos profesores contratados en situaciones laborales muy inestables. Todos ellos son o compañeros de viaje comunistas o prosocialistas o en cualquier caso claramente demócratas. Eso es la intelectualidad universitaria prácticamente de una manera unánime, que además está trabajando de una manera muy activa por recuperar ese pasado omitido, silenciado o tergiversado de antes de la guerra, el pasado liberal español, y que se sienten responsables de divulgar en la sociedad española de los años 60 y 70 ese legado que había desaparecido y hacerlo reflotar como auténtico presente, como algo vivo en la sociedad española de ese momento. En este periodo, conocido como tardofranquismo, el régimen no solo perdió la oportunidad de vertebrar una nueva organización política que asegurara su continuidad, también se encontró definitivamente enfrentado con la Iglesia Católica, que había sido una de sus principales apoyaturas doctrinales en el pasado. El activismo católico, que había precedido a otros sectores políticos y sociales en sus críticas al franquismo, se incrementó a partir de 1970. Cientos de sacerdotes se involucraron directamente en actividades políticas, y muchos de los nuevos obispos incitaron o toleraron esas actividades cada vez más radicales. Tanto Franco como Carrero vivieron con angustia y resentimiento este súbito cambio. Ambos se identificaban con los principios integristas en cuestiones religiosas y consideraban que el giro de la Iglesia española era una traición hacia sus antiguos aliados y benefactores. Su intransigencia tampoco les permitió interpretar correctamente la nueva estrategia vaticana de establecer una relación de mayor independencia con los poderes temporales en todo el mundo. En ese sentido, la intención de Roma de negociar un nuevo concordato fue poco menos que una pretensión intolerable para Franco, apegado a las antiguas tradiciones de colaboración entre la Iglesia y el Estado. El golpe final lo daría la designación de Vicente Enrique y Tarancón como cardenal primado. El perfil liberal y moderadamente progresista del principal representante de la Iglesia española estaba a años luz del pensamiento de su antecesor, Enrique Pla y Daimiel, el obispo que había justificado la cruzada franquista durante la Guerra Civil.
En la Secretaría de Estado, el cardenal Biló, Casaroli, Benelli, tenían verdadero pavor a la posibilidad de que, muerto Franco, en España se produjera una situación revolucionaria que llevara consigo un intento de ajuste de cuentas con la Iglesia. Si los obispos estaban vinculados al régimen de Franco, se encontrarían en una situación muy difícil. Y por eso se puede decir que ya en el año 1971, a finales del 71, la mayoría de la Conferencia Episcopal Española, incluyendo a los obispos auxiliares, esa mayoría de obispos están en la línea que ha marcado el cardenal Tarancón, que es una línea política de separación. O sea, el cardenal Tarancón no es un no es un obispo pastor que tenga un programa pastoral para España, es un obispo político que tiene una misión, que es separar a la jerarquía de la Iglesia Católica del régimen de Franco. La conflictividad de grupos opositores al franquismo se había manifestado tempranamente en lugares habitualmente poco adictos al franquismo, como el País Vasco. Región con una fuerte identidad tradicionalista y separatista, el proceso de industrialización modificó las pautas culturales de esa sociedad, producto de la migración interna. Entre 1950 y 1970, la población de esas provincias aumentó en un 60%, como consecuencia de la emigración de trabajadores de otros lugares de España. El efecto fue un brote nacionalista entre los jóvenes vascos que culpaban a la política franquista de esa invasión pacífica que trastocaba sus costumbres y su estilo de vida. El clero encabezó en los años 50 algunas de esas expresiones de descontento y mantuvo vivo el ideal separatista. Pero muy pronto, otros modelos de protesta captaron la preferencia de los militantes más radicalizados. La desilusión de los jóvenes con los métodos que no garantizaban una efectiva oposición, unida a una larga tradición vasca de extremismo político, favoreció el nacimiento de un grupo proclive a la acción directa, la ETA. El conflicto mayor que tenía el gobierno con la Iglesia y con el clero era con el clero vasco, porque claramente el clero vasco, una parte del clero vasco, estaba comprometida abiertamente en la lucha nacionalista y en la lucha violenta de ETA. Entonces, con toda lógica, el gobierno trataba de controlar a esos clérigos, pero se encontraba con el amparo que algunos obispos daban, con la cobertura que le daban, amparándose en el fuero eclesiástico, que era un principio del concordato, que el gobierno tenía que respetar. Entonces ahí hay un conflicto específico Iglesia-gobierno que tiene que ver con el tema vasco, pero que el conjunto de la Iglesia española ampara. En 1959, activistas de la causa independentista y militantes del Partido Nacionalista Vasco formaron el grupo Euskadi ta Askatasuna, que en idioma euskera significa Patria Vasca y Libertad, luego conocido como ETA. Se definía como un movimiento de liberación nacional, aunque todavía no se identificaba con el marxismo ni con la violencia. Pero esa posición fue evolucionando hacia métodos más extremos, que lo llevarían inevitablemente a la acción directa a partir de 1968. En ese año, miembros de ETA asesinaron a un policía de tránsito y al jefe de la Brigada Social de la Policía de Guipúzcoa, Melitón Manzanas. El terrorismo de la ETA, ha sido primero una sorpresa inaudita, ¿verdad?, que haya seguido después de la democracia, lo que quiere decir que no estaba por la democracia. No es verdad, de ninguna manera es verdad, y la prueba la hemos tenido con los muchísimos más muertos después de la Constitución que antes, ¿verdad? Eso es intolerable de todo punto de vista, porque no tiene justificación ninguna. Y yo creo que entonces tampoco la tenía. Puede ser que algún policía haya cometido algún exceso, no lo niego, pero vamos, de eso a poner bombas donde mueran niños, hay saltos, ¿verdad? Eso hay que denunciarlo. Había obispos que tenían medios de decir, si lo sabían, de decirle al jefe del Estado o a cualquiera de los gobernantes, oye, que en tal comisaría se están excediendo, ¿no? Bueno, todo eso es así, de triste, pero de real. Y entonces yo creo que la ETA naturalmente garantizaba que
que cualquier intento de diálogo, de apertura, de libertad, inmediatamente ven ustedes cómo no se puede, ven ustedes, mano dura, decían. La represión fue implacable. Durante 1969 fueron detenidas 1.953 personas, entre ellas varios dirigentes de la organización terrorista. La ETA, aparentemente, había quedado desarticulada después de semejante respuesta gubernamental. Incluso un supuesto plan para asesinar a Franco en su residencia de verano en Pazo de Meirás, en Galicia, fue desactivado en 1970 por falta de capacidad organizativa para realizarlo. Resolvió como medida ejemplificadora que un consejo de guerra juzgara públicamente a 16 de los principales acusados. El juicio de Burgos revivió los métodos más repudiados del franquismo y provocó una ola de publicidad favorable hacia los etarras y hacia la causa nacionalista vasca. El Papa, líderes europeos, la Iglesia española y buena parte de la nueva clase política peninsular se unieron a la demanda de clemencia frente a la condena a muerte para 9 de los procesados. Nosotros hemos criticado los métodos de ETA, pero sin embargo cuando ETA ha sido reprimida, la ETA del franquismo, hemos apoyado a los presos de ETA y hemos movilizado a la opinión europea, hemos organizado en Francia y en otras manifestaciones con el apoyo de nuestros camaradas de esos países. Es decir, criticábamos sus métodos, pero mi opinión ha sido siempre que frente a una dictadura como la de Franco, todas las formas de lucha son legítimas. Todas. Hay mucha gente en España que no piensa así, pero yo no puedo negar la legitimidad de un grupo que utiliza métodos terroristas contra un gobierno terrorista, porque no hay leyes, no hay que permitan, bueno, pues se equivocan, por ese camino generalmente no se llega a nada, pero nosotros cuando han sido reprimidos les hemos apoyado. Por unos días, los fantasmas de la discordia más profunda parecieron reaparecer y sembrar la inquietud entre muchos españoles. El 17 de diciembre de 1970, el franquismo más intransigente organizó una multitudinaria concentración en la Plaza de Oriente en apoyo del caudillo. Hubo consignas contra la campaña antiespañola, pero también contra los tecnócratas y hasta contra la reinstalación de la monarquía. Era como una fotografía del pasado que regresaba en el ocaso del régimen. Hasta un Franco envejecido y vacilante recurrió al viejo saludo falangista antes de arengar a la multitud, con la voz cansada y quebrada por la emoción. Pero se trató de un espejismo que Franco no estaba dispuesto a encarnar. El 30 de diciembre firmó los indultos correspondientes y evitó que el régimen cayera nuevamente en el desamparo. Insisto en que el juicio de Burgos no acabó con mano dura, se les indultó y bueno, y a eso respondieron pues con la bomba de la calle El Correo y con el asesinato del propio Carrero Blanco. Naturalmente, a partir de entonces sí que había mucha más exigencia en las fuerzas de orden, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la policía y en muchísimos sectores de la opinión pública, donde, bueno, el terrorismo nos come si no se toman medidas enérgicas. Y entonces se aplicaron las leyes, en algún caso, con todo el rigor que las leyes permitían. Te imaginas lo que sería ahora que al gobierno, las leyes han cambiado afortunadamente, pero que al gobierno de ahora nadie le permitiría que no aplicara la ley con toda severidad. Y eso fue lo que pasó a partir del proceso de Burgos, desgraciadamente. Lo que no pudo evitar es que la ETA explotara el éxito obtenido con renovado vigor y con el apoyo cada vez menos solapado de amplios sectores de la sociedad vasca. La espiral de violencia terrorista y la represión gubernamental en un marco de estado de excepción
no ayudaría a enfriar los ánimos. Los excesos policiales y la falta de libertades públicas acrecentó el rechazo hacia el franquismo e incentivó la actividad política opositora en todo el territorio español. Todos huelen que el final está cerca y tratan de posicionarse mejor para la inevitable transición que se aproxima. La primera cuestión quizá más importante es que la mayor parte del país entendió que ETA era fundamentalmente un movimiento antifranquista. Sí. Yo mismo, durante muchos años, porque claro, ETA empezó a hacerse notar a partir del 68, entonces vimos una manera nueva de oponerse al régimen. Bueno, en fin, naturalmente condenando que se hiciera como se hacía, pero dijimos, bueno, se refuerza la oposición. Luego nos dimos cuenta que ETA no era eso, evidentemente, y entonces está claro que al régimen el tema de ETA le cogió desprevenido al principio. Al principio le cogió desprevenido y entonces la reacción fue de dar palos de ciego, sí, algún palo de ciego. La Iglesia española también eligió ese momento para tomar una distancia definitiva y agregar otro argumento de peso al clima enrarecido. El 30 de mayo de 1971 murió el presidente de la Conferencia Episcopal, Casimiro Morcillo, y en septiembre Vicente Enrique y Tarancón asumió ese cargo vacante. Su discurso fue para el régimen como una declaración de guerra. El prelado solicitó la abolición de los tribunales especiales y garantías contra la tortura, además de reclamar por la libertad sindical y el reconocimiento de las minorías étnicas y culturales. Insistió en la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado y formuló una autocrítica que no dejó dudas sobre sus actitudes futuras. Pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de la reconciliación en el seno dividido por una guerra entre hermanos, señaló Tarancón. Las consecuencias del proceso de Burgos y la definitiva toma de posición de la Iglesia puso al gobierno a la defensiva. Probó además algo que ya era una realidad visible para todos. El caudillo ya no estaba en condiciones de gobernar. Era cada vez más dependiente de un entorno familiar que dirigía su mujer, Carmen Polo, y desde donde se solían originar algunas de las intrigas más insólitas y descabelladas. Una de ellas, por ejemplo, llegó a poner en peligro el cuidadoso entramado sucesorio que habían tejido tan cuidadosamente Carrero Blanco y López Rodó. En marzo de 1972, la nieta mayor de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú, se casó con Alfonso de Borbón-Dampierre, hijo mayor de don Jaime, el segundo hijo de Alfonso XIII. Debido a que era sordomudo, don Jaime había renunciado al derecho sucesorio, pero doña Carmen inició una campaña para que se le reconociera a su hijo Alfonso el título de príncipe de pleno derecho de la familia real. El propósito final era lograr que Franco revisara la designación de don Juan Carlos y pusiera a Alfonso y a su nieta en el trono de España. La pretensión era a todas luces disparatada y podía tener graves consecuencias institucionales para el régimen. En el gobierno se encendió una luz de alarma. Finalmente, el caudillo reaccionó y evitó que la maniobra concluyera con éxito. Pero el episodio también sirvió para probar el riesgo de seguir confiando la conducción del barco a un timonel que ya no estaba en condiciones de capear tormentas inesperadas. La dinastía, la borbónica, o sea, la dinastía histórica en la sucesión de Alfonso XIII, Juan de Borbón, conde de Barcelona, Juan Carlos, príncipe. Más adelante, cuando su nieta se casa con Alfonso de Borbón, pudo tener alguna duda, pero más bien fueron dudas que le creó el entorno familiar. Él ya tenía decidido, el año 69 ya Juan Carlos había jurado como sucesor a título de rey. Entonces no era cuestión de volver atrás. Y Franco, por el rey, entonces príncipe de España, tenía mucho cariño. Y el rey, el entonces príncipe de España, sabía tratar muy bien a Franco. A veces cuando Franco estaba solo, iba él y el príncipe Felipe a pasar la tarde con Franco para hacerle compañía. En julio de 1972,
Carrero consiguió que Franco firmara 2 leyes que preservarían la transición según él había planeado. Una de ellas garantizaba la autoridad unificada del rey sobre el gobierno en el momento de la sucesión. La otra permitía al vicepresidente asumir automáticamente el cargo de jefe del Estado si éste quedaba vacante en forma inesperada. De esta forma, pretendía asegurarse que una muerte repentina de Franco no desataría maniobras conspirativas desde el Clan del Pardo o desde el Búnker, el nombre con que se bautizó a los grupos más intransigentes del franquismo en esos años. Desde este sector se criticaba abiertamente lo que consideraban una actitud demasiado permisiva en contra de la ETA. También se advertía contra la difusión de ideas democráticas en los medios de prensa, pese a que las condiciones para los editores habían vuelto a endurecerse. Yo intervine profesionalmente en más de 100 expedientes y no fui el único. El número de expedientes de las publicaciones católicas sancionadoras durante aquellos años del franquismo probablemente estarían cerca del 1.000.000. Por tanto, no estamos hablando de cuestiones anecdóticas, sino que marcan toda una línea de represión. Y bueno, y luego tuve la satisfacción, porque uno tiene su vanidad. No sé qué usted, que todos los católicos no tenemos vanidad, una vanidad así de gorda, pero yo tenía el récord de ser el abogado que había ganado más asuntos en la audiencia, cuando recurríamos ya en la jurisdicción contencioso-administrativa, y gané muchos casos, pues claro, había un núcleo de magistrados, etcétera, que en el fondo hacían un esfuerzo enorme desde sus convicciones últimas por defender una libertad de expresión, y sabían que aquellas publicaciones no eran obra de locos que querían minar España y destruir la civilización, sino de gente joven, dotada de los mejores impulsos, que querían construir unas bases de pensamiento en torno a las cuales hacer la España moderna para ellos y para sus hijos, que ya se vislumbraba como imprescindible, ¿no? Este clima de enfrentamiento y de violencia política en aumento provocó la renuncia del ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi, en mayo de 1973. Este exoficial del ejército se fue después de denunciar las diferencias cada vez más notorias en el seno del gobierno y de proclamar la necesidad de una apertura política. Días antes, Carrero se había vuelto a pronunciar contra el aperturismo y doña Carmen se había quejado por la supuesta deslealtad de los ministros Garicano Goñi y López Bravo. La nueva crisis fue la oportunidad elegida por Franco para delegar en Carrero todas las responsabilidades del gobierno. Desde julio de 1972 tenía preparado el recurso legal que permitía separar las funciones de jefe del Estado y presidente del gobierno. Apeló a esa norma legal y resolvió elegir a su fiel colaborador de entre una terna presentada por el Consejo del Reino, donde además de Carrero figuraban Fraga Iribarne y el veterano falangista Raimundo Fernández Cuesta. Carrero Blanco era intelectualmente una mala bestia, es decir, un hombre que incluso en algunas declaraciones públicas llegó a hablar de la necesidad de utilizar la bomba atómica en una guerra contra la Unión Soviética y tal, sabiendo que si se tiraban bombas al otro lado, también íbamos a recibir bombas de esas. Bueno, no hay ningún gobernante que haya defendido públicamente ideas tan bestias. Pero Carrero Blanco no tenía ningún carisma en el ejército, era un burócrata, un simple burócrata, un beato, en la guerra no había desempeñado ningún papel, era el secretario de Franco, ¿no? Y en un momento de crisis, de cambio, yo no creo que Carrero Blanco se hubiera convertido en el hombre que hubiera impedido
Carrero Blanco, en un momento en que Franco muere, no hubiera pintado gran cosa en el país. Mientras fue el secretario de la presidencia, era más riguroso en los criterios y sus artículos, sobre todo, son artículos muy firmísimos en la defensa de los valores de la cruzada, para entendernos. Yo creo que como jefe de gobierno comprendió que tenía que ser más gobierno para todos y me da la impresión de que fue mucho más tolerante como jefe de gobierno de lo que venía siendo antes, ¿no? Pero era un hombre de criterios, de estar con el Franco durante muchos años a su lado, desde la guerra prácticamente, y con una formación rigurosamente militar y anticomunista. Es decir, es que aquí hay que tener muy en cuenta que el franquismo no se explica sin su medular anticomunismo. En junio de 1973, Carrero juró el cargo de presidente del gobierno bajo el lema de continuidad y evolución, una frase que había incluido en su último informe a Franco, donde recomendaba la reestructuración del gobierno. Su principal objetivo era el de controlar que el proceso de sucesión pudiera realizarse según lo establecido oportunamente y que don Juan Carlos asumiera en plenitud sus poderes a la muerte de Franco. Quizá por esa razón, en la reorganización ministerial, Torcuato Fernández Miranda, el principal consejero del príncipe, ocupó el cargo de vicepresidente. Aparentemente, el plan era el de tratar de mejorar la deteriorada relación con el Vaticano, acelerar el ingreso de España al mercado común y estrechar los vínculos con los Estados Unidos. En el resto del elenco ministerial aparecerían algunas figuras que podrían garantizar cierta pluralidad desde la óptica del movimiento. Con ellos, Carrero intentaría quizá encarar una continuidad del franquismo sin Franco, una misión sumamente difícil para un hombre que parecía haber carecido del talento político necesario como para encarar una transición que se presumía muy agitada, un interrogante que quedó definitivamente sin respuesta como parte de una historia que se cerró con un abrupto e inesperado final. En el próximo capítulo, la crisis del petróleo y el freno del crecimiento económico, el asesinato de Carrero Blanco, el primer gobierno de Arias, una dictadura a la defensiva, la oposición política en la búsqueda de la unidad, la cuestión del Sáhara, la muerte de Franco.